Shalom, shalom a todos. Muchísimas gracias a la comunidad No Ágidas de Chile, al grupo No Ágidas TV y al grupo Torah para las Naciones que hacen posible para todos esta serie de clases que estamos dando, este ciclo llamado Símbolos Hebreos, comprendiendo de qué se tratan justamente la simbología de la Torah en su formato. A diferencia de la dimensión de la Torah que habla sobre las normas, las leyes, que son palabras principalmente y frases, comandos, hay toda la dimensión más oculta de la Torah que habla de los símbolos y las imágenes. Las imágenes entendiéndose por un modo de comunicación mucho más profunda, mucho más directa, mucho más solapada también. Tenemos palabras y tenemos imágenes. Tenemos la dimensión de la Torah que habla de las normas, por ejemplo, el Talmud, el Código de Leyes y las instrucciones de la Torah, tanto para los judíos como para las personas de las demás naciones. Y tenemos lo que es el lenguaje de la profecía, que son principalmente descripciones y narraciones, metáforas e imágenes. El lenguaje del Midrash, que son descripciones e imágenes, a desencriptar, a descifrar. El lenguaje del misticismo hebreo, todas sus formas, que son imágenes. Son dos códigos de comunicación, la palabra escrita y la imagen a desencriptar. De eso vamos a hablar hoy. Dentro de eso está la dimensión dentro del misticismo hebreo, el saber de la Torá sobre el misticismo hebreo, la dimensión que se llama geometría espiritual. Y dentro de la geometría espiritual, vimos en la clase pasada la geometría de la menorá, el candelabro y el Salmo 67. En esta oportunidad nos toca hablar de la geometría espiritual de algo que se llama la estrella de David o el Maguen David. Quizás el símbolo más clásico del pueblo de Israel, pero dentro de esta dimensión vamos a ver diferentes modos de observar la misma imagen. Al menos 4 modos hay. Vamos a pedir a Shimon que ponga algunas imágenes de apoyo y después la imagen sobre la cual vamos a trabajar. ¿Sí? Y primero todo las imágenes de apoyo clásicas y después la imagen blanco y negro, ¿correcto? Entonces, lo que vamos a ver hoy dentro del saber, del subsaber de la Torá, del misticismo de la Torá, llamada el Sod, el secreto, Kabbalah, etc., es el concepto de geometría espiritual. Ya vimos la geometría espiritual de la menorá del candelabro y hoy nos dedicamos al Maguen David, o la estrella de David. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, definiciones clásicas, mientras que vamos a ver imágenes de apoyo respecto de esto. El Maguen David, en la actualidad, obviamente, que es un símbolo, una señal para la identificación con el judaísmo, los judíos, etcétera, etcétera, pero es un símbolo del exilio. El pueblo judío empezó a utilizar este símbolo cuando fue al exilio, interactuaba con las naciones y tenía que principalmente diferenciar o señalar el cementerio judío, cementerio para el pueblo judío, de los cementerios generales. Tengamos en cuenta que durante 1500, 1700 años el pueblo judío estuvo segregado entre las naciones, sin posibilidad de tener identidad propia, ni ciudadanía, ningún tipo de identificación. Literalmente un ajeno, un extranjero. ¿Bien? Consecuentemente, había una prohibición por parte de todas las naciones de enterrar a los muertos judíos con los muertos generales. Esto se extendió hasta el año, por lo menos en Argentina, 1900, y también en otros países. Consecuentemente, el modo de distinguir las tumbas judías de las tumbas no judías era a través de este símbolo. Vamos a explicar cómo sale. Y quedó ya universalmente conocido este símbolo como el símbolo que describe a los judíos o a los judaísmos. Es el símbolo también que aparece en la bandera de Israel, la bandera del Estado de Israel moderno, ¿sí? Fondo blanco, franjas celestes, indicando un manto de rezos, el talit,
y en el medio la estrella de David, conocida por todos, que junto con la menorá, el candelabro, es el símbolo judío por excelencia. Sobre el candelabro, que tiene que ver más que todo con la época de la Torá, del santuario, de la época donde el pueblo judío estaba en la tierra de Israel, con el Betamigdash, el santuario, etcétera, era propiamente hecho, y el símbolo del exilio, de que los judíos están errantes, es más o menos el Maguen David. Históricamente, esta imagen nos llega por dos vías. ¿Sí? Todo esto es la introducción general al tema. Si, Shimon, si tenés otras imágenes aparte de esta, te agradezco, ¿sí? De apoyo. Cualquier imagen para tener algo de apoyo. Entonces, históricamente este símbolo nos llega por dos vías, una más narrativa y otra más histórica. La narrativa tiene que ver con que este símbolo, primero todo lo más obvio, Maguen David, escudo de David, nos cuenta el Midrash que cuando el rey David estaba siendo perseguido por su suegro, el rey Shaul, de esto hay mucha descripción en el libro de Reyes y también en el libro de Crónicas y principalmente en los Salmos hay testimonio de esto. Estaba siendo perseguido por su suegro Shaul. El Eterno hizo un milagro con David. David se refugió, el ejército de Shaul lo estaba persiguiendo, imagínense, David casi un alfenique mínimo, no tenía herramientas, todos los demás hermanos y hermanos de él y todos los guerreros eran bravucones, con armas. David estaba siendo perseguido. El Eterno hizo que los pasos de David se encaminen hacia una cueva muy profunda y oscura, y el milagro fue que Dios selló la entrada de la cueva con una telaraña, pero una telaraña construida de una forma muy especial, dos triángulos superpuestos, inversos, yuxtapuestos, que es el Maguen David, la estrella de David. Dos triángulos, un triángulo apuntando hacia arriba, un triángulo yuxtapuesto hacia abajo, formado de telas de arañas. Imagínense una superficie gomosa. Cuando el rey Shaul, cuando Shaul y todos sus ejércitos llegó hasta la entrada de esta cueva, vio que estaba sellada, flanqueada con una telaraña que parecía de mucho tiempo tejida por la forma que tenía y porque era muy fuerte, gomosa, muy fibrosa. El milagro que Dios hizo fue que esté sellada esa cueva con ese tipo de telarañas. De ahí dedujo el rey Shaul que David no estaba ahí, no podía estar ahí, porque era imposible abrir eso, ingresar, y se escapó para otro lado. Y así el Eterno milagrosamente hizo que la vida de David se salve, blanqueando la entrada de la cueva con esta tela de araña, con este formato. Por eso es llamado escudo de David, como un escudo de defensa que el Eterno le interpuso para que no sea asesinado, ¿sí? Ajusticiado. Esto es una parte del Midrash que cuenta. La figura propiamente dicha de este formato nos llega por varios canales, principalmente por el libro de misticismo hebreo de Kabbalah llamado Raziel Amalach, Ángel Raziel. En realidad, el libro que nos llegó con el nombre, nos llegó en tradición oral, porque cuando hablamos de los libros que llegaron al pueblo de Israel, llegaron quiere decir que se pudieron preservar y hay testimonio generación tras generación que se estudió y se analizó. Hay un cúmulo de libros que tienen que ver con la Kabbalah y el misticismo hebreo, que por la naturaleza del estudio, que era algo totalmente subterfugio, era algo totalmente subterráneo, incluso para muchos sabios, se transmitían pero en forma escondida, solapada. Recién en los últimos años, especialmente, en los últimos siglos, especialmente, a partir del Arizal Rabbi Yitzhak Luria, el padre de la Kabbalah moderna, que vivió en Tzfat, en Israel, hace 450 años, que él dio esquema, estructura, método del estudio de la Kabbalah en sus libros, y su alumno Rabbi Chaim Vital, es que los libros de la Kabbalah empiezan a circular en el pueblo de Israel en forma abierta. Antes era todo, casi que no había libros, había registros verbales que después se cristalizaron en un libro. Puntualmente uno de ese conjunto de libros llamado Raziel Amalach, el ángel Raziel, que nos llegó un libro, entre otras cosas, con conocimientos de Kabbalah y también el formato del Maguen David,
de la estrella de David, que es el triángulo doble yuxtapuesto, o sea, un triángulo de arriba, un triángulo abajo y superpuesto. En realidad, en nuestra tradición tradición esotérica, hay una tradición que el ángel Raziel, Raziel quiere decir el secreto de Dios, reveló muchas cosas al primer hombre. Ese primer hombre lo registró en una especie de manuscrito o libro. Fue transmitido eso generación tras generación, hasta que entró el arca con Noah. Shem el hijo de Noah, tomó ese libro. Shem, después de salir del arca, por orden de Dios, como está en Génesis 10, ocupó y desarrolló el espacio físico de la tierra de Israel, siendo rey de Jerusalén, Malquisedec en el lenguaje del Génesis, y este Malquisedec, que era el rey de Jerusalén, de la ciudad de Shalem, nombre original de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, Shalem, se encontró con Abraham, como lo registra Génesis, y en ese diálogo, que hubo mucho más diálogo que registra la Torá, está en el Talmud, el Tratado de Sanedrín. Ahí la tradición cuenta que Malquisedec le entregó un cúmulo de información prediluviana antes del diluvio, durante el arca y después del arca. Y ahí le entregó a Abraham el libro Raziel Amalach, el ángel Raziel, el libro que el primer hombre escribió y le entregó, junto con otras cosas como la vestimenta del primer hombre, que después tomó Nimrod, etcétera, etcétera. Hay muchos midrashim al respecto, y así llega en la tradición a nuestros días. No obstante, subrayo, el libro que ustedes pueden conseguir bajo el nombre Raziel, el ángel Raziel, no es el libro del que estamos hablando. Copia el mismo nombre, pero es otro libro. Ese libro con esa información quedó perdido en la historia, y bien que estuvo así, porque contenía muchos secretos que no son para revelarse. Definitiva descripción enciclopédica de qué es el Maguen David. Ahora vamos a lo nuestro, ¿bien? Que es, en primer lugar, cuáles son las enseñanzas y mensajes que nos deja el formato de esta geometría espiritual. Porque cada conocimiento que tenemos y cada aproximación al mundo de la Torá nos tiene que dejar enseñanzas prácticas, tanto desde la perspectiva monoteísta, tanto desde la cuestión de la emuná, cómo desarrollar la fe monoteísta o las prácticas monoteístas. No hay conocimiento per se, es conocimiento aplicado a la vida diaria. Por eso la Torá es llamada Torá Or, una Torá de luz, Torat Emet, una Torá de verdad que esclarece con la luz la verdad, el camino correcto, y nos hace disipar la tiniebla espiritual, la oscuridad. Y principalmente Torat Haim, una Torá de vida, una Torá que es un manual de instrucciones para la vida, incluso de los saberes y conocimientos más abstractos que pueden ser cautivantes. Tenemos que buscar la asociación, el enganche y el mensaje práctico para nuestras vidas. Y este es el objetivo de lo que vamos a aprender: cómo de la simbología, cómo de los símbolos hebreos podemos tomar mensajes prácticos. Vamos a pedir a Shimon que ponga la imagen ahora del cual vamos a trabajar. Esta imagen que va a aparecer en pantalla. Esta forma, después lo voy a pasar por el grupo de WhatsApp, si quieren, de Comunidad Nojea Chile. Van a poder imprimirla en un formato más grande. Básicamente es una estrella de David, un Maguen David, pero con un formato muy especial. El círculo de alrededor lo pueden recortar si quieren. No, el círculo no hace al tema acá. Más o menos, pero bueno. Entonces, como explicamos la clase pasada y vimos como introducción al tema nuestro, cada pasaje del Talmud, la ley oral, comienza diciendo Tashema, venía a escuchar, como una invitación a escuchar algo, a analizar, a debatir, a contraponer. Es una invitación a la dialéctica del análisis de la Torá. Cada pasaje, por otro lado, de el Zohar, libro básico de la Kabbalah y misticismo hebreo, o también el Midrash y otros libros del saber oculto del pueblo de Israel, comienza con las palabras en arameo Tahazi, venía a observar. La invitación no es tanto a analizar dialécticamente como un debate talmúdico cuando queremos depurar la ley, clásico del código normativo,
que estudiamos en muchas clases con ustedes, sino una invitación a observar. O sea, hablamos de imágenes que tienen muchos simbolismos y prácticas. El ejemplo que trajimos fue, hay dos tipos de libros. Libros con letras, con palabras, que tenemos que tomar de esas palabras, leer, analizar y tomar alguna conclusión. Y libros de imágenes. Las imágenes, ahí no es un tema de leer y apreciar, y leer y concluir, sino apreciar y entender. Es otro tipo de comunicación. La imagen está muy asociada también a la dinámica, por eso lo que vamos a aprender hoy es a observar un símbolo hebreo en diferentes facetas, al igual que una persona observa y contempla una obra de arte. No es que la mira y ya está. No, se detiene a observar, a apreciar, a reflexionar las múltiples dimensiones que hay en esa misma obra. Siempre va a ser la misma obra, nada más que la va a ver de diferentes costados, con diferentes iluminaciones, en diferentes distancias, en diferentes niveles de interpretación y de apreciación. Cada persona y de acuerdo al nivel de análisis, profundidad, conocimientos previos e iluminación que puede dar sobre la misma imagen, va a obtener diferentes conclusiones y mensajes, al igual que observar una obra de arte. De eso se trata este ciclo de símbolos hebreos. Lo vimos ya la clase pasada, como dijimos, con el candelabro y el Salmo 67, y ahora toca el tiempo de Maguen David o estrella. En primer lugar, tenemos que saber que hay al menos 4 dimensiones de interpretación de esta imagen. Podemos interpretarla de 4 dimensiones diferentes, que en mi lenguaje yo lo llamo configuraciones, de acuerdo a esta imagen. Hay 4 configuraciones, 2 configuraciones son puntualmente para el pueblo de Israel, que son relevantes a ellos, y 2 son relevantes a las personas de todas las naciones. Es por eso que en este ciclo vamos a tomar del mensaje relevante, práctico y significativo para personas de todas las naciones, personas que se describen como monoteístas absolutos, como noágidas, y vamos a ver cómo esta imagen también habla de ese aspecto. Esa es la idea. Y eventualmente, después, si van a querer, más adelante podemos también tocar y abordar esas 2 dimensiones que tienen que ver exclusivamente con el pueblo de Israel, pero me gustaría concentrarme en el mensaje más que abarca y que es relevante aquí. Entonces, esos 4 dimensiones o planos de interpretación, podemos definirlas así. ¿Ven ustedes en la imagen central 2 triángulos, ¿sí? 2 triángulos exactamente iguales en su medida y tamaño, y adentro del cuadro, ¿sí?, ven pequeños triángulos. Está perfecto ahí la imagen, muy bien. Vemos un triángulo hacia arriba, triángulo equilátero clásico, y un triángulo hacia abajo. Y después vemos que ese triángulo a su vez está formado, como todo triángulo, por 3 ángulos. ¿Sí? 3 ángulos, como el triángulo es equilátero, equivalentes. ¿Sí? Todo el mismo ángulo. Hasta ahí estamos. ¿Sí? Esta es la imagen del Maguen David. Tenemos varias configuraciones para descubrir. La primera configuración del triángulo podemos decir que es un triángulo de 6 más 1. 6 más 1 quiere decir, ven que el triángulo forma, el triángulo en general, o sea, los dos superpuestos y yuxtapuestos, forman 6 alas. Si tenés ahí, Shimon, un puntero o algo similar y podés marcar, te agradezco. Si no, no importa, la gente se lo va a imaginar. O algún puntero, o que sea el icono del mouse, lo que quieras. De una primera visión vemos que hay 6 alas, ¿se dan cuenta? En cada una de las puntas son 6 alas. Una ala arriba, 2 alas a la derecha e izquierda en la parte de arriba, 2 alas de derecha e izquierda en la parte de abajo y el triángulo que apunta abajo. Y en el centro hay un orificio, el agujero. ¿Bien? Vemos 6 alas desplegadas y un centro. El centro es como un equilátero, ¿se entiende? De nuevo, 6 puntas de alas, arriba, a los costados y abajo, 6
alas desplegadas y un centro. ¿Bien? Si ustedes, y quiero que lo hagan después, cuando después de la clase demos a través del grupo de WhatsApp esta misma imagen en grande y la puedan recortar con tijera, van a querer plegar esas alas que están expuestas hacia adentro, van a ver que calzan perfectamente como si fuera un paquete que uno lo envuelve. De nuevo, las alas recortadas, si uno ve, por eso escogimos esta imagen. Si uno imagina el triángulo de arriba, el chiquitito, si el triángulo de arriba, si pudiera plegarlo y calzarlo, el triángulo de abajo calza perfecto. Lo mismo el ala a la derecha de arriba, lo mismo el ala de izquierda, lo mismo las dos alas derecha e izquierda de abajo, y lo mismo el triángulo de abajo. Si pudiera plegar, y por eso es el ejercicio que ustedes lo puedan plegar, van a ver que calza perfecto como un paquetito que se cierra. ¿Qué significa esto? Que el Maguen David tiene dos dimensiones en esta primera configuración de 4. La primera dimensión es lo que uno ve, lo expuesto, lo manifiesto, que es dos triángulos superpuestos. Y después la dimensión oculta, que es cuando las alas, las 6 alas que vemos abiertas y expuestas, se repliegan en una. O sea, yo puedo ver el Maguen David como lo veo, abierto, desplegado, 6 abierto, o esas 6 que se introducen para adentro. ¿Qué significa todo esto? Significa que en la Torá hay similitudes de este esquema de 6 más 1 en muchas partes equidistantes. Por ejemplo, el profeta Isaías, cuando describe la visión de los ángeles, en varios sitios el profeta Isaías, también Ezequiel obviamente, describe cómo son los ángeles, obviamente seres metafísicos, no tienen cuerpo. Son ideas, son energías sin cuerpo. Describe el ángel como si fuera un ave, un pájaro, que tiene un cuerpo y 6 alas. Un tronco y 6 alas. Como un Maguen David, que un Maguen David tiene un centro y 6 alas, 6 triangulitos. 2 alas sirve el ángel para cubrir su rostro, 2 alas para cubrir su desnudez y 2 alas para volar. Así describe ahí en Isaías 6 lo que es un ángel llamado serafín. Obviamente que esto es una alegoría, hay que explicar qué significa un ángel y todo esto. Si Dios quiere, el 2 de abril, en este mismo ciclo, vamos a dar una clase especial llamada Ángeles y Demonios, de acuerdo a la visión de la Torá, y ahí vamos a explicar eso, qué significa eso. Pero como concepto, la configuración 6 y 1 lo vemos en los ángeles. 6 alas que se repliegan hacia adentro. ¿Qué es un Maguen David? ¿Qué es una estrella de David? Refiere a los ángeles. Es como 6 plegado a 1. Hay como 2 dimensiones. Está la dimensión expuesta y la dimensión interna. Lo que se ve y lo que no se ve. Entonces, y ahora viene la primera conclusión práctica de esto, porque como el tema es muy abstracto, hablamos de geometría espiritual, geometría mística hebrea, algo muy, muy abstracto, todo el tiempo vamos a ir yendo de ahí hacia lo práctico, porque si no se va a quedar mucho en la nube. Tenemos que aferrar, enganchar esto a la cuestión práctica. El primer mensaje práctico que tenemos de esta primera configuración, de este primer aspecto de la primera configuración, llamado en la Kabbalah Partzuf, rostro o un aspecto de un tema, es como una persona que ve una escultura, que la escultura la puede ver o sonriente, si es un rostro, o sonriente, o triste, o apenado, o eufórico, de acuerdo a dónde se posicione, y de acuerdo a qué tipo de luz tenga. Si se coloca de abajo va a haber un tipo de rostro, si se coloca de arriba otro tipo de rostro. El rostro es el mismo, nada más que de acuerdo al grado de perspectiva, distancia y luminosidad que le ponga, va a ver o va a interpretar otra cosa. Lo mismo pasa en esta ciencia, este saber que se llama la geometría espiritual, que es un saber dentro del saber místico. Entonces, la primera conclusión que sacamos es que Dios crea y conduce al mundo en 2 formatos posibles. Uno es lo expuesto, el tiempo y espacio y uno lo que ve, y otro es lo oculto. Lo oculto es el alma o la conciencia divina. Como lo trae un libro grande de
un libro muy conocido de Kabbalah, llamado Sefer Yetzirah, el libro de la creación. Dios creó el mundo en 3 dimensiones: tiempo, espacio y alma. Alma en tanto dimensión espiritual. Tiempo y espacio es lo tangible, lo expreso. Tiempo, espacio. ¿Qué es, cuántos días de la creación hay? Y ahora vamos a enganchar con el otro tema. 6 días de la creación. ¿Se dan cuenta que esos 6 días de la creación refieren a los 6 triángulos de la estrella de David? Vean la estrella de David de nuevo. Hay 6 triángulos. Arriba los 2 costados, abajo los 2 costados y abajo. Eso refiere al concepto tiempo-espacio. El espacio en sí mismo también tiene 6 dimensiones. ¿Cuáles son las 6 dimensiones del espacio? Derecha, izquierda, arriba y abajo, adelante y atrás. Un cubo, como si fuera un Maguen David, 6 puntas. La dimensión de tiempo y espacio es el número 6. 6 días de la creación y tiempo-espacio es, en conjunto, es el número 6. 4 puntos cardinales, adelante y atrás es el concepto del tiempo. Tiempo es adelante y atrás. El tiempo no tiene un lugar físico, sino que es adelante y atrás. Consecuentemente, este es un aspecto de la creación, y el otro aspecto de la creación se revela en forma más sutil, más abstracta. ¿Cuál es? Cuando las 6 alas del Maguen David se pliegan, y ahí forman otro Maguen David, el oculto, el no conocido, que es ese concepto del alma. Recuerden, tiempo, espacio y alma. Tiempo, espacio es lo visible, no hace falta ninguna herramienta espiritual para acceder a eso. Es obvio, tiempo y espacio. Y todo lo que sucede en un ser humano. Alma es la visión del ser humano. Lo que tiene que hacer el ser humano en la vida, a través de la práctica de los preceptos no ágiles y de entender que tiene un pacto divino con Dios, es revelar a Dios en cada cosa. Revelar a Dios en cada cosa. Y esto es mostrar lo oculto. Tomar esa cuestión del tiempo y espacio, de lo expreso, lo común, y replegarlo, volverlo hacia el centro, descubrir el aspecto espiritual innato que no está visible y el ser humano lo tiene que hacer visible. Es por eso que el mismo profeta Isaías dice sobre el ser humano: ustedes son mis testigos, dice Dios. Testigo es algo que viene ¿qué es un testigo? Alguien que viene a contar o revelar algo que estaba oculto, solapado. Si estuviera expreso, no hace falta testigo. Si hay una cámara de seguridad que muestra lo que pasó, no necesito un testigo. El testigo me muestra lo que no conozco. El ser humano, el propósito del ser humano es mostrar lo que no se ve en el mundo. Que el mundo tiene un creador y conductor, y todo lo que sucede con la anuencia divina, el concepto, la idea de Ashgaha Pratit, providencia divina individual, y la conducción divina sobre cada cosa. Entonces, y esto se logra en concreto a través de la práctica de los preceptos y la conciencia espiritual permanente de que todo lo que sucede con la anuencia de Dios. Entonces, la primera visión general, y este es el concepto de ángel, justamente. Entonces, Maguen David, estrella David, refiriéndonos como símbolo que nos refiere y nos dispara de ideas espirituales, la primera es el ángel. El ángel, dijimos que tiene una configuración de 6 más 1, un cuerpo entero alegórico y 6 alas. Bien, lo mismo, la creación del mundo y la conducción del mundo tiene que ver con 6 días de la creación, y en el centro está, ¿qué cosa? El Shabbat. Shabbat es el día que Dios creó el descanso, la cesación de tarea. Por eso es tan importante que el día del Shabbat refiere sobre la creación del mundo, tan importante prácticas que enseñamos en los grupos no ágiles, tanto de plegarias como salir a la naturaleza y ver la mano de Dios directamente, la reunión y el repliegue de la persona hacia su familia, por eso es tan importante el día del Shabbat como el día de la familia. Él repliega a las personas para hacer una introspección y una conexión con el ser interior, igual que cada uno de los días laborables, la persona tiene que interactuar con el planeta, con otros seres humanos, y mejorar la sociedad y evitar que se dañe. El séptimo día es un repliegue, igual que el Maguen David de la estrella de David. Se repliega en su centro y se revela la otra parte, la escondida, la oculta. La persona consigo mismo en la plegaria, el itbodedut, la reflexión personal, el replegarse hacia su centro, su núcleo básico, la familia.
el contactarse no tanto con lo artificial, sino con lo natural, la naturaleza, y esto es un poco de el concepto de 6 más 1, tanto 6 los ángeles, que son 6 más 1, como el Maguen David, tanto el Shabbat, que el Shabbat no es el séptimo día solamente, es el séptimo día después que vino de 6, porque cuando decís séptimo día, está diciendo que hubo 6 antes, 6 más 1. De hecho, la división en semanas es una división divina, eso que los seres humanos dividimos los meses en semanas. No hay ningún cuerpo celeste que gire una vez por semana. El Sol gira una vez por año, o una vez por día, de acuerdo a la configuración. La Luna rota una vez por mes. Pero ¿qué cuerpo celeste gira cada 7 días? Ninguno. Eso que el ser humano divide en semanas es la división divina, porque Dios creó el mundo en 6 días, el séptimo creó el descanso. Y el concepto de descanso es justamente el repliegue, el no hacer. No hablamos que hay que descansar en ese día solamente. No es el tema de descansar, sino tomar conciencia del aspecto oculto de la creación. Y eso es el valor agregado humano. Porque para los 6 días de creación no hace falta tanto valor agregado humano. Espiritual, me refiero. Es el concepto de tiempo y espacio. Lo fuerte es cuando los 6 días de la creación se repliegan hacia el centro, como el momento. ¿Y qué otra cosa vemos? Entonces, en primer lugar, dijimos que el servicio espiritual, de la geometría espiritual del Maguen David, de la estrella de David, refiere al servicio de los ángeles, que quiere decir el ser humano revelando a Dios en el mundo. Segundo, revelando a Dios a través de la familia. El Shabbat es el día que uno se repliega en la familia y en uno mismo. A diferencia de los días laborales que uno interactúa con otros. Realmente la gente no comercia en familia, comercia con otras personas. De hecho, para eso Dios quiere que uno interactúe con otros, con otras culturas, con otras personas, y eso hace que el mundo se desarrolle y se potencie. Y después tenemos otra estructura que es 6 más 1, que es la que vimos en la clase pasada, el candelabro, la menorá. La menorá también no son 7 brazos, son 3 brazos a la derecha, 3 brazos a la izquierda y un centro. Vemos esta estructura muy similar. La menorá, el candelabro, es un tronco central, 3 a la derecha y 3 a la izquierda. ¿A qué refiere eso? A la tarea más específica y el propósito más específico del ser humano en tanto catalizador de la creación. El ser humano como co-creador del mundo dado por Dios. Dios entregó en cada alma, en cada persona, cuando insufló su ser en el ser humano, y todos los seres humanos tenemos un alma que es imagen y semejanza de Dios, insufló el poder para ser co-creador con él en la creación. Somos co-creadores. Esa es la autoridad del ser humano, cuando lo hace. ¿Qué quiere decir co-creador? Interactuar y mezclar todas las creaciones de Dios. Lo que está por debajo del ser humano, animal, vegetal y mineral, representan los 3 brazos del candelabro o la parte inferior del Maguen David. Vean como ustedes, el Maguen David, estrella David, tiene 3 triángulos inferiores. Cada uno de esos 3 triángulos refiere a los 3 triángulos, si quieren, a los 3 brazos de izquierda, a la izquierda del candelabro, de la menorá, que representa el reino animal, vegetal y mineral. Los 3 triángulos superiores del Maguen David, de la estrella de David, refieren a lo que está por encima, que la misión del ser humano es unir cielo y tierra, unir lo espiritual con lo material, unir lo físico con lo metafísico, vincular y asociar animal, vegetal y mineral con cuerpos celestes, ángeles y almas. Igual que la configuración tanto del Maguen David, de estrella de David, que si Dios quiere la vamos a ver pronto, Simón, ponela en la pantalla, como tanto, y el ser humano es el tronco, ¿sí? Al igual que la configuración que vemos en el Maguen David, que es 3 por un lado, 3 por otro lado, y el replegarse al centro. Entonces, hasta acá vimos
la primera observación o apreciación, un primer acercamiento al Maguen David, que es llamado en síntesis configuración 6+1. Recordemos, 6+1, 6 alas de los ángeles más el cuerpo, 6 días de la creación más el centro, y los mensajes que derivamos de eso, prácticos. El candelabro, 6 brazos, 3 y 3, y el centro. Vemos toda la misma configuración. Más todavía, ustedes pueden hacer un ejercicio en sus casas. Tomen esferas iguales, esferas similares. Por ejemplo, 7 vasos. Tomen 7 vasos. Vasos comunes, iguales. ¿Por qué esferas circulares? Porque un día, el concepto de día, es circular, como dice el versículo. Y fue la noche, y fue el día, un día. ¿Qué es un día? Desde que se pone el sol hasta que se vuelve a poner el sol. O sea, 12 horas de día y 12 horas de noche. Ves circular, transitar la luna y transitar el sol un día. Ahí tenés un día. Entonces, si cada uno de los días es un concepto circular, prueben ustedes. Tomar 6 vasos en sus casas y colocarlos en forma circular. Van a ver que 6 vasos circularmente va a quedar en el medio un orificio. En ese orificio va a calzar exactamente, pero exactamente el séptimo vaso. Háganlo de nuevo. 6 vasos y pónganlo en forma circular. Todos aprisionados entre sí. En el medio va a quedar un solo orificio. Y el tamaño del orificio es el mismo vaso, otro vaso, el séptimo. Es decir, que el séptimo es casi virtual. Se forma a través de los 6 de alrededor. Al igual que el repliegue de las alas en el ángel es virtual. Al igual que el tronco central del candelabro, después de la interacción de los 3 brazos, es central. Al igual que el Maguen David, la estrella de David, que los 6 triángulos de las alas se repliegan hacia el centro y forman la interacción. Esta es una primera visión, una primera aproximación de lo que es Maguen David, estrella de David. Antes de pasar a la segunda visión de mensaje de esto, el nombre mismo David en hebreo se escribe Dalet, Vav, Dalet. David. El valor numérico de las letras en hebreo, la letra Dalet tiene un valor numérico, cada letra tiene un valor numérico asociado y se utiliza para hacer gematria o el cálculo del valor numérico de las letras. Algunos de ustedes conocen esto, si no, si les quiere un día vamos a dar introducción al tema. El valor numérico de la letra Dalet de David, D, es 4. La letra Vev, Vav, de corta, en la palabra David, en hebreo es 6. 4 y 6, 10. David, la última D, 4 más. 4, 6, 4, da 14. ¿Qué es 14? 14 es 2 veces 7. ¿Qué estamos viendo en el Maguen David? 2 estructuras de 7. 6 y 1 y 6 y 1. Porque el Maguen David, la estrella de David, cuando está abierta, 6 triángulos y uno en el medio, esa es expuesta. Y cuando están los 6 triángulos replegados en el centro, ahí tenés 6 más 1, 7. Entonces, la misma palabra, David, que el valor numérico es 14, refiere a estas dos posiciones, a estas dos estructuras o dos dimensiones sobre las cuales el ser humano opera en el mundo. La dimensión, podemos decir, secular, si quieres decirla, allá de trabajo, y la dimensión espiritual, que es el concepto del Shabbat. El mismo nombre nos da la idea de David, nos da la idea de esta doble dinámica. O 6 puntos cardinales, derecha, izquierda, arriba, abajo, adelante, atrás, y el ser humano que ejecuta esto. Obviamente, antes de pasar a la segunda configuración, ya se están imaginando que la idea de 6 más 1, 7, también refiere, obviamente, a la idea del arco iris. El arco iris es eso exactamente. ¿Cómo fue la revelación de los preceptos noágidos? Dios entregó al ser humano ¿cuántos preceptos? 6. Cuando llegó Noé le agregó un séptimo. Me gusta bien, 6 y 1.
Exactamente la misma dimensión. Y por eso el arco iris tiene dos dimensiones. ¿Cuáles son las dos dimensiones del arco iris? La idea del arco iris, ¿qué es? Por eso la palabra arco iris, kashti en hebreo. Keshet es arco. El versículo dice: et kashti natati be'anan. Puse en las nubes mi arco. ¿Qué es un arco? Un arco es arco y flecha, lo que un arquero, un tirador, tira para impactar. El arco iris refiere que incluso si el ser humano degradaría su conducta a un aspecto y a una decadencia y una violencia y corrupción tal que la humanidad debería ser destruida o devastada por el diluvio, Dios va a proteger eso. El arco iris, ¿sí? ¿Cómo está descrito? El arco iris va desde la tierra hacia la tierra, una forma de como cúpula protectora. Si el arco estaría apuntado sobre la tierra, estaría de arriba abajo, sería como de cielo a cielo, pero es de horizonte a horizonte. Como que Dios dice: yo si estoy en los cielos, alegóricamente, no voy a disparar como un arquero que dispara contra la tierra, sino voy a proteger como una cúpula al ser humano y la tierra, que no sea devastada de nuevo, a pesar que merecería. Obviamente el ser humano con su libertad hace lo que quiere. Y el ser humano, inmediatamente después del diluvio, ¿qué hizo? Exactamente, pero exactamente lo contrario de esto. Generó la Dora Palagá, la generación de la dispersión, y la torre que tenía como intención conflagrarse contra Dios, como si fuera que Dios está en el cielo. Pero bueno, retomando el hilo, para que vean que también cuando hablamos de simetría y cuando hablamos de geometría espiritual, cruza todos los campos de la dimensión toránica, cruza transversalmente. Esta estructura de 6 más 1 la van a ver en montón de aspectos toránicos, absolutamente. Ahorita vamos algunos para no marear tanto, pero hay muchísimos. Avancemos. Vamos a la segunda de las configuraciones, apreciación, o sea, modos de acercarse al Maguen David. Voy a tratar de ser un poquito más sintético para dar espacio que puedan preguntar y hablar todo esto. Entonces, vemos del Maguen David acá, una segunda apreciación, dijimos que hay 4. Hoy vamos a tratar solamente 2 de esas 4. En otra observación o apreciación del Maguen David, podemos observar lo siguiente: que tenemos un triángulo hacia arriba y un triángulo hacia abajo. En conjunto forman el Maguen David. Uno hacia arriba y otro hacia abajo. Y adentro, ese triángulo tiene 3 partes. Otro triángulo. Equilátero, medidas iguales, como todo triángulo. Nada más que uno va hacia arriba y otro va hacia abajo. ¿Qué refiere esto? Esto refiere, en primer lugar, la dinámica y las reglas espirituales de correspondencia espiritual que Dios puso al ser humano. Y subrayo al ser humano, no a la creación. Toda la creación, mineral, vegetal y animal, cuerpos celestes, astral, ángeles, espiritual, almas, dimensión álmica, todo eso no tiene libre elección. Tiene naturalezas que Dios le imprimió y no pueden salir de su naturaleza. El único que puede cambiar su naturaleza para bien o para mal es el que tiene alma moral, conocedor del bien y mal. El único que se asemeja a Dios es el ser humano. En tanto que no está configurado en un tipo de naturaleza y puede obrar como quiera. Puede hacer cosas que no quiere a pesar que su naturaleza lo lleva, y puede evitar hacer cosas que su naturaleza lo lleva a hacer y él no lo hace. Que ese juego es ser como Dios. Ser como Dios quiere decir no estar preso de la propia naturaleza. Es por eso que los preceptos es eso. Cuando uno observa un mandamiento de Dios y quiere y se desvive de ganas por hacer algo que está prohibido y se restringe y no lo hace, rompe su naturaleza. Quiere hacerlo, puede hacerlo y no lo hace porque Dios se lo ordena. Al revés, cuando no tiene ninguna ganas de hacer lo que debe,
lo que Dios le ordenó que tiene que hacerse. Sin embargo, rompe su naturaleza y lo hace, es como Dios, pues no está preso de su naturaleza. Y todos los preceptos se basan en este juego, en hacer lo que debo a pesar que no quiero, y no hacer lo que no debo a pesar que sí quiero. Es el juego de romper la naturaleza todo el tiempo, no estar preso de la propia naturaleza. Por eso somos como Dios. Y esa regla espiritual que Dios pone, no de causa y efecto, que eso sí aplica a todos los seres de la creación, causa y efecto. El ser humano sale de la causa y efecto y pasa a un nivel de trato divino diferente, que es recompensa y sanción. Ya no causa y efecto, o sea, no tengo nada que ver de mi decisión de lo que pasa. Puedo ser, si soy creación, puedo ser sol, luna, hormiga, tierra, es lo mismo, es causa y efecto. Dios saca al ser humano de ese nivel y lo pone en un nivel superior, que es recompensa y sanción. Me va a pasar lo que yo decida que me pase, no las circunstancias, sino lo que uno decide a través de la recompensa y sanción de la observancia del pacto de Dios con cada ser humano. Eso se llama ley de correspondencia espiritual. Y a eso refieren los dos triángulos. Los dos triángulos son equiláteros, exactamente la misma medida, en la misma dimensión y proporción. No es que un triángulo es diferente que el otro. Si intentan hacer un Maguen David, una estrella de David, con triángulos diferentes, no le va a salir cualquier cosa. Maguen David tiene que ser dos triángulos exactamente iguales, nada más que yuxtapuestos, indicando la interacción arriba y abajo. O sea, ser humano y Dios. El triángulo de arriba, el triángulo que apunta hacia abajo es la energía divina que baja al ser humano. O sea, la respuesta de Dios hacia la acción del ser humano. El ser humano comienza con la acción. Y de acuerdo a lo que haga, eso va a recibir. Como dice el Salmo 121, Dios es tu sombra. La sombra es lo que uno hace con el cuerpo. Entonces, el primer triángulo es de abajo para arriba, lo que el ser humano hace. ¿En qué nivel? Tiempo, espacio y alma. Tiempo y espacio y alma es el nivel de el pacto que el ser humano ejerce en tiempo y espacio y alma, que es el pacto, en el caso de las personas no ágidas, del arco iris, las 7 leyes universales y sus derivaciones. Así como es arriba, así es hacia abajo. Lo que el ser humano brinda a Dios en el sentido de observancia de los preceptos, evitar las transgresiones y marchar en el camino correcto, eso va a recibir de Dios. Que lo vea en el momento o no es otra cosa. Que otros lo puedan percibir es otra cosa. Pero Dios es justo. En algún momento va a recibir la remuneración o lo contrario de el pacto de recompensa y sanción que Dios pone en el ser humano. Acá, en el mundo venidero, en otro aspecto, ya lo recibió como remuneración o como sanción y no se dio cuenta, no interesa, está ahí. Entonces, la primera de las reglas es, así como es hacia arriba, así es hacia abajo. El triángulo de arriba mira hacia arriba, lo que el ser humano hace hacia Dios, y el triángulo de abajo es lo que Dios le devuelve al ser humano. ¿Qué le devuelve? Exactamente lo que uno hizo. Por eso el triángulo es equilátero. Después tenemos, de la misma configuración que estamos viendo, así como es adentro, es afuera. ¿Qué quiere decir? El triángulo, el Maguen David expuesto, tiene el mismo tamaño de cuando se cierra. O sea, si ustedes, como van a hacer el ejercicio, recortar esta imagen y lo van a plegar cada una de las alas, van a ver que calza perfectamente en su interior y se va a cerrar en su interior. Es decir, así como es adentro, es afuera. Lo que uno hace en pensamiento, palabra y acción hacia afuera en el pacto no ágida, le vuelve a uno mejorando su interior, su ser interior. O sea, revela y manifiesta el alma. El alma se sale a brillar y a relucir y a pulirse y se limpia de su energía negativa, de su inmundicia espiritual, una vez que la persona actúa hacia afuera. Así como es hacia afuera, así es hacia adentro. El afuera, o sea, el interactuar, el pensamiento, palabra y acción en consonancia y en adherencia al código no ágida, eso pule, limpia el alma y la hace brillar y revelar. Fulgurante. Y para terminar y dar espacio que puedan preguntar, el triángulo hacia arriba, el triángulo hacia abajo, en forma equilátera, nos muestra, así como es en Dios, es en el hombre.
El ser humano es imagen y semejanza divina. Todo lo que hay en Dios, alegóricamente, hay en el hombre. En Dios no hay limitación de naturalezas, tiene todas las naturalezas. El ser humano también tiene todas las naturalezas, si lo decide. No está preso a algo, absolutamente. Tiene conciencia de decisor entre bien y mal. Consecuentemente, lo que le pasa al ser humano y al género, a la familia y a la sociedad en general, es únicamente responsabilidad del propio ser humano. Tenemos que tomar las enseñanzas de la Torá y de este tipo de imágenes para ser modelo y ejemplo ante las demás generaciones, entre nuestros congéneres, otros seres humanos, y hacer lo mismo que Dios hace. ¿Qué hace Dios? Si uno lee la Torá y los profetas se va a dar cuenta. Dios da alimento a los hambrientos, viste a los desnudos, es justo, premia a los que adhieran a su pacto, sanciona a los que van en contra. Son los atributos de inmensa bondad y misericordia y benevolencia, lento para enojarse, rápido para perdonar. Toda la Torá es la muestra de los atributos divinos. Cuando uno estudia los profetas y la Torá con los sabios de Israel, con la enseñanza de los sabios de Israel, uno se da cuenta cuáles son los atributos divinos que el ser humano tiene que reflejar y así hacerse acreedor al título, ser co-creador con Dios dentro del marco de la creación. Hasta acá la clase de hoy. Ahora quedo a disposición de preguntas, consultas y comentarios.